siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radio Lex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Hacer o no hacer. ¿Dónde reside el delito? A veces la acción condena, otras, el silencio es cómplice. Esto es acción u omisión penal. Empezamos. Jueves 29 de enero de 2026. El derecho cooperativo. En el derecho cooperativo, el individuo mantiene su libertad sin renunciar a su responsabilidad individual. Muy buenas noches a todos. Es un gusto tenerlos nuevamente aquí con nosotros en su programa Acción u Omisión Penal. La verdad es que hoy es un gusto pues tener a las personalidades que tenemos y que la verdad que ahorita que los escuchen hablar van a entender el porqué. Porque la verdad es que tienen tanto conocimiento y mucho conocimiento con relación a el tema que vamos a tratar el día de hoy. Pero pues antes de llegar a eso, pues quiero presentar a el doctor Alejandro, que es pues el que siempre me acompaña en este programa y que siempre está aquí conmigo. Muy buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí su acompañante, a la orden. Oh, bueno, ¿cómo quiere que lo diga? Muy ya bien. se ofendió. Muy bien, un gusto estar nuevamente por acá. Muchísimas gracias, doctor. Y pues sí, como les decía, el tema de hoy es un tema bastante padre, bastante pues novedoso hasta cierto punto, pero que es de suma importancia en nuestra actualidad. El derecho cooperativo transformando la abogacía en México. ¿Okay? Y para pues ilustrarnos un poquito acerca del tema, tenemos a tres grandes personalidades, todos muy grandes amigos y que en algún momento han estado con nosotros, ya sea aquí en el radio o en alguno de nuestros congresos, y si han tenido la oportunidad de ir a darse un clavadito ahí a las redes sociales de corporativo, pues los han visto y han visto la calidad de personas tan doctas en las materias, en sus materias, y que son nuestros invitados, ¿no? Así es. Vamos a iniciar un tema novedoso, un tema vanguardista, un tema que pues confiere no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y todo forma parte de un proyecto nuevo, que todavía no podemos dar más preámbulos. Sí. Pero que sin duda va a tener una trascendencia jurídica, institucional, sobre todo académica, que es muy importante tomar en cuenta todas y cada una de estas cosas, ¿no? Así es. Vamos iniciando. Así es. Y pues me encantaría ir presentando a cada uno. Ellos son el doctor Cuauhtémoc Jaime Merino Gallegos, asimismo que está aquí con nosotros en cabina. Por ahí también tenemos al doctor Óscar Ortiz Salcedo, igualmente está aquí con nosotros en cabina. Y a nuestro siempre amigo y que siempre está con nosotros, el doctor Jafet Israel Arriola González. Muy buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí en este programa y pues gracias por venirnos a hablar sobre este tema. Muy bien, iniciamos con las presentaciones en línea con el doctor Jafet Arriola. Adelante, amigo. Gracias. Antes que nada, un enorme abrazo, mis queridos doctores en cabina, y mi querida amiga, pues presentando esta temática, llevando a cabo el tema de cooperación como una nueva forma de cómo llevar la justicia. Y la cooperación pues no es más que decir directamente o de entenderlo directamente el término que pueda permitir a las partes involucrar a dar una búsqueda de soluciones. Muchas veces confundí cooperativismo con empresas, con todo lo que tenga que ver con las cooperativas en ese tipo de lados, pero no. Cooperación directamente es buscar una mediación, que es el punto que vamos a desarrollar el día de hoy, y hablar buscar un contraste que se pueda presentar dentro de un litigio, bajo esa forma de generar una confrontación donde pueda haber una mediación, siempre y cuando exista
el diálogo y el entendimiento mutuo que pueda existir entre dos personas o varias que puedan suscitarse un conflicto de interés en ese momento. La importancia, pues básicamente, es resaltar el término de un mediador y cada una de las partes. Y hablar con ese punto y entender directamente el término de cooperación es considerar básicamente resaltar la función que hoy va a tener el abogado en México. Ya se crearon normativas, ya se crearon leyes, tenemos versado sobre nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, donde resalta la colaboración que puede darse en una resolución de conflictos, pero debemos tomar las nuevas normativas que existen, desde una ley nacional de mecanismos alternos de solución de conflictos en materia penal, la referencia que en 2024-2025 resaltó la Ley General de Mecanismos Alternativos para resolver controversias, y todas las normativas que están surgiendo hoy en la actualidad, tomando esos postulados, tomando en consideración de lo que viene en la ONU, lo que viene en la OCDE, lo que viene... Amiguito, si gustas, te interrumpo, perdón, lo vamos a ir desahogando poco a poco esa línea, claro que sí, para darnos la oportunidad de irnos presentando y después claro que sí, en una segunda ronda ya entrar al tema más en concreto. Paramos. Le pedimos su anuencia al doctor Oscar. Adelante. Buenas noches a todos los radioescuchas. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Edith, por la invitación, y gracias a los compañeros del panel. Si bien es cierto lo que estamos escuchando acerca de los medios alternos. Sí, su presentación. Yo sí, soy especialista en medios alternos, solución de controversias desde 2010, que hice un máster en el Tribunal y la Universidad de Barcelona, y durante todo este tiempo me he dedicado a la formación de mediadores. Yo creo que tengo más de 1000 mediadores que he certificado. y desde 2018 la tendencia que he tenido es el derecho colaborativo, y en 2024 ya está en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias con el nombre de negociación colaborativa. Este mecanismo de solución de controversias es cierto, novedoso, porque inicia en 1992 en Estados Unidos y en 2003 empieza a difundirse en Europa. 2008 ya en España está la Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. Posteriormente la Universidad Carlos III es la que empieza a toda la parte académica del derecho colaborativo, y en México en la primer capacitación fue un diplomado que dimos en la Barra Mexicana Colegio de Abogados sobre derecho colaborativo. De ahí se han ido haciendo otras capacitaciones, otras formaciones, y a partir de 2024 que ya aparece en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Aquí lo importante es del derecho colaborativo es, bien lo decía el doctor, cómo a través del diálogo las partes en conflicto, los titulares del conflicto, puedan gestionar el mismo con el acompañamiento de sus abogados. O sea, cada parte en conflicto tendrá su abogado, que es un abogado colaborativo que tiene esta formación y que estará certificado, y tienen 3 etapas. La primera etapa es la de conocimiento y análisis del conflicto junto con el cliente de cada uno de los abogados. La segunda etapa es la negociación ya entre las partes, y la tercera sería la generación del acuerdo. Muy bien, nada más una probadita, ya se está volviendo esto muy interesante. Doctor Merino, adelante. Sí, hola, muchas gracias, doctor Andrade, doctor Ortiz, maestra Saavedra, gracias por su invitación. Me llamo Cuauhtémoc Merino. Me interesa mucho este aspecto porque en los 20 años que llevo trabajando en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE,
pues frecuentemente habíamos escuchado los litigios, el conflicto, la resolución precisamente de estos problemas, y qué mejor que sea mediante un mediador. Y yo empezaré diciendo la etimología de lo que es la mediación. La mediación proviene del latín, que es mediato, que significa mediar, estar en medio, estar a la mitad. Proviene del adjetivo medius, medio, común o mediano. Así podemos entender que la mediación proviene de esas raíces indoeuropeas, que es precisamente estar o acción, efecto de estar en medio, entre dos puntos que están en controversia o están en un choque o en un conflicto. El conflicto, como nosotros sabemos, es normal y es concomitante al ser humano. Creo que el primer conflicto, para los que somos de la ideología o somos del pensamiento occidental, pues lo tenemos en Adán y Eva. Ahí empezó el primer conflicto, ¿no? Precisamente, si nos vamos a la mitología. Y creo ahí que se quedó. Ahí se quedó. Bueno, donde sí no hubo conflicto fue entre la serpiente y la mujer. Bueno, dicen que sí hasta la fecha, por eso no las pueden ver. Entonces, a mí me parece interesante el tema de la mediación. Hoy, en estos tiempos, que tenemos una serie de problemas graves, desde los más sencillos hasta los más difíciles, creo que siempre hace falta una tercera parte que nos ayude a vislumbrar cómo salir del problema. Entonces, la mediación, hay que recordar, ya desde los griegos, desde los latinos, ya se implementó esto. Ya lo veremos ahorita con los expertos, cómo desde la Constitución de Cádiz o en la época de la colonia en México, se implementó esto basándonos precisamente en el derecho romano. Aquí habría que tomar en cuenta nuestros antecedentes actuales. Nosotros venimos del derecho grecolatino, de ahí pasa al derecho canónico. El derecho canónico se relaciona con el derecho de gentes, pasamos al derecho indiano, Juárez ya implementa los juicios orales. Bueno, pero en todo este proceso, México no es ajeno a este conflicto y a esta resolución de conflicto mediante la mediación. Y si me permiten, nada más brevemente, quisiera retomar, porque siempre regresar a los orígenes, regresar a los mitos, es una manera de tratar de entendernos el porqué de las cosas. Y qué mejor manera que hacerlo mediante los cuentos, mediante la mitología. Y nosotros entonces nos podríamos remitir hasta la Grecia clásica. Hablemos entonces de Hermes, que era el mensajero de los dioses, pero no solo los griegos, sino también nosotros aquí en este mundo teníamos también nuestros mediadores en el mundo azteca, en el mundo maya, en el mundo de los mixtecos, de los zapotecos. Pero de esto hablaré un poquito más adelante. Hombre, muchísimas gracias. Se los dije. Que también hay que adelantar que una de nuestras nuevas transformaciones en este programa van a ser las cápsulas del doctor Cuauhtémoc Merino, que sin duda alguna vamos a vivir muchísimas cosas. Un poquito de historia combinada con mitología y muchas cosas más. Es que en verdad, ¿qué les digo? No, hombre, es que este tema da para mucho. Así es. Nuestro tema, derecho colaborativo. Claro. ¿Hasta dónde estamos transformando el derecho mexicano? El derecho mexicano, que bien es cierto, si hablamos de historia, estamos hablando de toda una vida, hablando de mediación, hablando de métodos alternos, que ahorita sea una modalidad que estamos integrando a nuestro sistema de manera oficial, de manera fundamental. Pero pues sí, realmente venimos de un derecho laboral que siempre ha sido oral, un laboral que siempre hemos terminado con mediación. Al final de cuentas, aunque tengamos el juicio ganado, tenemos que llegar a mediación. Un derecho familiar que de igual forma siempre llegamos a algún convenio. Claro. Ahora bien, internacionalmente creo que nos está dejando mucho esta situación, ¿no? Hemos pasado por guerras habidas y por haber, y no ha sido más que la mediación la que ha dado pauta a la paz. Ha sido la mediación la que ha dado pauta a aquellas instituciones internacionales de defensa, desde los derechos humanos hasta la defensa, no sé, del petróleo, ¿no? Pero ha sido en base a ¿qué? A la mediación. ¿Hasta dónde puede llegar
Este derecho cooperativo para llegar a alinear las normas jurídicas de todas y cada una de las naciones. Pero vaya, iniciando por México, yo creo que tendremos que dar una pauta, un preámbulo muy importante bajo esta causalidad, ¿no? Ahora al revés, vamos a darle la pauta al doctor Oscar para que nos explique esta tesitura. Sí, mira, yo escucho que es ya tenemos muy incorporado en nuestra visión la mediación, y bien lo comentan ustedes. La mediación, la negociación es algo inherente, así como el conflicto es inherente al ser humano, la negociación es inherente al sujeto social. En cuanto nosotros entramos en contacto con el otro, nos convertimos en sujetos sociales, estamos ya negociando algo. Nos interactuamos con el otro por la necesidad que tenemos, que pensamos que el otro la puede cubrir, cualquier tipo de necesidad, ¿no? El ser humano es un ser de necesidades, y entonces cuando no las podemos autosatisfacer, buscamos que alguien nos ayude a satisfacerlas. Entonces, desde esta visión humana de la negociación, entendemos que la mediación como forma de negociación es atendida por un tercero. Bueno, pues está ahí y ha tenido buenos resultados, ha dado muchas satisfacciones en lo internacional, como es promover una cultura de paz, y ha sido fundamental en resolver conflictos internacionales. Se va llevando hacia otros niveles la mediación, y en 1972 se inicia en Estados Unidos la mediación comunitaria, tiene éxito, y de ahí empieza a trabajarse en los tribunales. Ya llevamos más de 50 años haciendo mediación en el mundo. México empezamos desde 2003, aunque la primer ley fue en 98, en Quintana Roo. 2001 el primer centro de mediación sin ley en Querétaro, y de ahí pues actualmente todos los estados ya tenían su centro de mediación y su ley de mediación. Cuando ya se hace la ley general, en la que se incluye al derecho colaborativo. El derecho colaborativo tiene una característica muy especial, es multipartes. ¿Qué quiero decir con esto? Pueden intervenir mediadores, otros profesionales necesarios para la gestión del conflicto. Entonces, los abogados colaborativos trabajan en beneficio de sus clientes. Cuando entran a la negociación, la propuesta que tenemos en el modelo mexicano es que ellos se conviertan en una forma de mediadores, y cuando ellos no puedan, entonces llamen a un tercero que sea mediador. Es decir, el derecho colaborativo no exime a los mediadores, por el contrario, los incluye, porque esa es la bondad del derecho colaborativo, que se puede acompañarse a otros profesionales para lograr esta resolución del conflicto. El procedimiento, si quieren, lo vemos más adelante, para que podamos dar la palabra a otros. Claro que sí. Compañeros del panel. Sí, excelentes introducciones. Y aquí volvemos con el doctor Yafet Arriola para continuar con su ponencia. Claro Adelante, sí. doctor. Claro que sí. Pues tomando en referencia a lo que dice mi estimado doctor, en ese tenor, primeramente tomando lo que usted mencionó también, tanto usted, amigo, como el doctor Oscar, los principios que fueron presentados por la ONU para dar esta situación de la situación colaborativa. Primeramente es respeto irrestricto a los derechos humanos, acceso efectivo a la justicia sin discriminación, diálogo estructurado, restauración a las relaciones sociales, dar íntegra la reparación de un daño y el fortalecimiento de la cohesión social y la paz. Puntos esgrimidos directamente dentro de nuestra Constitución y dentro de las normativas que hoy son las que aperturan y las que están actualizándose dentro de nuestro país en distintas áreas. Primeramente,
Partimos desde el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley de Mecanismos Alternos, hablamos también de materia civil y familiar, que ya existía, que siempre cuando nosotros llevábamos un caso, siempre se busca la mediación. Una de las cosas que cuando surgió esto, nosotros como juristas no sabíamos, no queríamos entender, no queríamos aprender, porque pensábamos, es que esto ya se inició, se va a llegar a una conciliación, ya no me va a pagar mi cliente X situación, muy centrado en esa situación, y es algo equívoco. Al contrario, es un beneficio y que puede llegar a una solución. Muchas veces decíamos en nuestro albor jurídico, es mejor un mal arreglo que un buen pleito, y pues a veces el mal arreglo puede terminar ese conflicto de interés que pueda suscitarse y que se puedan arreglar ambas partes. Han surgido en distintas áreas también, como en materia laboral, los centros de conciliación, hoy con las reformas del 2017 en materia de la Ley Federal de Trabajo, hablamos del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, hoy implementando en la Ley de Mecanismos Alternos, en materia ejidal, con la ley de ejidal, en materia de seguridad pública, hoy encontramos a un primer respondiente instaurado a ser un policía mediador, y hay muchas situaciones que se han creado, como dice mi estimado doctor Oscar, se han introducido aquí en nuestro país, y en un beneficio para la misma sociedad, que no estamos acostumbrados a llevar una mediación, y todo queremos llevar a un conflicto y buscar un litigio donde no haya tregua como tal. Es cuanto, mi querido amigo, para continuar. Claro, no, un toque muy importante. ¿Hasta dónde tenemos que considerar los derechos humanos? ¿Hasta dónde tenemos que considerar la ética profesional? ¿Y hasta dónde la necesidad íntegra del cliente? ¿Cuánto me va a cobrar por un procedimiento de orden penal? Los 100. ¿Cuánto vale mi ética? ¿200 o 50? ¿Y cuánto vale los derechos humanos de nuestro cliente? Pues yo creo que es la prioridad, ¿no? Y como no estamos tan acostumbrados a llevar a cabo este tipo de medios, pues nos vamos primeramente por el recurso, ¿no? Desgraciadamente, Sí. cada día nos estamos acostumbrando a esto. Pero si nos acostumbráramos a la cultura de la mediación, en lugar de 1 tendríamos 20. Claro. Creo que eso es lo que no se ha entendido todavía, o más bien analizado, ¿no? Más bien analizado y aterrizado, ¿por qué no decirlo? ¿Usted qué opina, compañero Merino? Bueno, se me hace muy interesante este aspecto de la mediación. En primer lugar, porque nos remite a los orígenes de la humanidad y a buscar una explicación, de alguna manera, desde un punto de vista de pensamiento mágico, dirían los arqueólogos, los antropólogos. Y este pensamiento mágico nos lleva hacia la literatura. La literatura y la religión son aquellos que nos van a sentar precisamente lo que ahora conocemos como ciencias o como disciplinas. Si bien nuestra cultura es eurocentrista, pero también en nuestros orígenes aztecas tenemos esta mediación, estos mediadores también los teníamos en esta cultura. Sí, claro. No solo es de Europa, pero vamos a hablar ahorita de Europa, de nuestra cultura, principalmente del derecho. Como ustedes recordarán, en el derecho grecolatino, el abogado por antonomasia era el mediador entre los dioses y el hombre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros teníamos referencias de que se hacían estas asambleas en el ágora, el abogado precisamente, el que aboga, el que pide, el que intercede por las partes, el abogado se situaba al centro del ágora, y entonces, a partir de la capacidad que tenía de hablar, en un digno homenaje al mensajero de los dioses, que es Hermes, que era el mensajero precisamente entre los hombres y los dioses, el abogado, gracias a esa capacidad de hablar de la boca, al oris, oralidad, de ahí viene la etimología de oralidad, de boca, y entonces decían, los dioses hablan a través del abogado mediante la oratoria, y los hombres escuchan al abogado. Por eso la figura tan importante que tenía en la cultura grecolatina.
Así pues, Hermes va a ser digamos, el santo patrón de los oradores, de los abogados por antonomasia. Y hay ciertas características que hasta la fecha podemos encontrar de Hermes hoy en día en la mediación que hacemos en los conflictos, no solo bélicos o militares, salir de la guerra, entrar en la paz, decía Clausewitz, ¿no? Este gran militar, sino también la mediación que hacemos en el comercio, la mediación que hacemos en la familia, la mediación que hacemos en la política, siempre es una continua negociación. Entonces los dioses del Olimpo van a escoger a Hermes, que era, dicen las crónicas, que era guapo, que era muy viril, que era muy ágil, y entonces estaba acompañado el mensajero de los dioses. Primero era el mensajero del Olimpo. Segundo, era el mensajero que protegía los caminos y las fronteras. En tercer lugar también se encargaba de mediar entre el comercio y la riqueza. Era un mediador precisamente con los comerciantes, que las transacciones tuvieran esta parte ética, lo que estábamos hablando. Se le caracterizaba porque era ingenio, era astuto y porque dominaba el lenguaje. Una de las características de Hermes era precisamente la capacidad de la oratoria, de la retórica. Ojo, cuando decimos, es que ese político o X o Y de aquel país es pura retórica. Podríamos hablar de retórica cuando estas personas que hablan y viven de hablar, ¿sabe qué es una interrogación retórica? ¿Qué es una paronomasia? ¿Qué es una antítesis? ¿Sabe acaso qué es una metonimia? ¿Sabe acaso qué es una sinécdoque? ¿Sabe acaso qué es? En fin, tenemos un libro de interrogaciones retóricas a las cuales era experto Hermes. También se le consideraba que era el psicopombo. ¿Qué es el psicopombo? Aquel que conducía a las almas de los muertos hacia el infierno, hacia el Hades. Este era también el mediador. Y también se encargaba de cuidar a los rebaños y a sus pastores. Entonces, los símbolos, con esto termino, los símbolos de Hermes. Ustedes lo van a recordar que viste muy ligero, ¿sí? Es atlético y utiliza el pétaso. ¿Qué es el pétaso? Un sombrero alado que le permite volar. Lo mismo va a utilizar las talarias, que son las sandalias aladas para moverse a gran velocidad. Y principalmente el caduceo, un bastón con 2 serpientes entrelazadas, símbolo del comercio y la mediación. También era ingenioso, a él se le atribuye la lira, el alfabeto y los dados. Ahora, no hablemos también que tendría sus equivalentes en la cultura como Mercurio, sí, que es para los latinos, los romanos, y también se le decía que era uno de los grandes oradores. Esta es la herramienta básica de Hermes, que era la oratoria, la velocidad y lo presto, y más que nada tenía la capacidad con su vara, que eran 2 serpientes, que era símbolo precisamente del equilibrio y que hasta la fecha se utiliza dentro del comercio, estas 2 cintas blancas, que es precisamente para la negociación. Y entonces se le va a atribuir a Hermes, entre otras cosas, ser muy enamorado. Se enamoró, por ejemplo, de Afrodita, y ahí se unieron. Afrodita se enamoró tanto de Hermes que se volvió ahí, dijo Afrodita, oye, yo quiero ser como él, concedido. Y de ahí nació su hijo, que se llamó Hermafrodito, que es precisamente quien tiene estas 2 polaridades, estas 2 sexualidades. Y también a Hermes, no solo eso, se va a enamorar precisamente de Penélope. Recordemos los mitos de Homero, y entonces este mensajero de los dioses también tenía la capacidad de engañar, también protegía a los ladrones. Acuérdense que también en la mitología azteca los manes o los dioses de los ladrones eran los mismos que de los comerciantes. Y entonces cuando Hermes conoce a Penélope, van a engendrar al dios Pan, y el dios Pan, lo recordarán ustedes, que se iba a encargar de mediar entre los pastores, los rebaños, y el cual Pan tenía pezuñas, cola, cuernos muy largos y otras extremidades también muy largas, pero de eso no vamos a hablar ahorita. Nos atrae y de repente nos despierta. Sí. Muy bien, muy bien. Al punto, sistema jurídico mexicano. Wow. Qué responsabilidad tan grande, la verdad, del tema, cuando estamos en una situación internacional demasiado delicada, demasiado enferma. Decía Raúl Carranca, una de sus frases, ¿no? Derivado a la sociedad podrida que se rodea.
y de ahí, a ver, espérate, podrida por dónde. Estamos en una sociedad realmente enferma, qué difícil, pero ante los criterios que se nos presentan fuera de nuestro país, creo que ahí entra un punto muy importante de análisis, porque no va a haber otra más que negociar, más que cooperar. ¿Cómo cooperamos? Tenemos de alguna u otra forma de dar de sí para tener esa continuidad en una mediación que se ve muy lejos, se ve muy lejos, pero tenemos que concientizar que esta es la única salida que puede tener ante estos problemas, por qué no decirlo bélicos, que atraviesa el mundo, ¿no? Vamos a dar ese toque, vamos a platicar porque pues el tiempo se va muy rápido. Ya tenemos escasamente 25 minutos y me gustaría tocar ese tema y la importancia de la misma, que creo que ya incluso el doctor Yafet ya nos estaba por ahí dando puntos. unos puntos. Vamos a empezar con él y regresamos a cabina. Adelante, doctor. Perdón, claro que sí, mi querido amigo, pues a aludir a ello, tomando principalmente los principios que puede tener una negociación, o en este caso un acuerdo, una negociación colaborativa, es la voluntariedad, que ambas partes estén de acuerdo, que exista la manifestación plena de llevarlo a cabo. Lo podemos encontrar en asuntos penales, tanto que se pueda otorgar una reparación del daño, en un inicio con el Ministerio Público, que pueda otorgarse o se pueda llevar una mediación, pueda fungir como un mediador el agente del Ministerio Público a delitos no de alto impacto, una buena fe o la buena fe, el compromiso real, el diálogo, la solución que se pueda realizar dentro de ese conflicto, que lleguen a ese acuerdo, que haya una solución directamente con este mediador que pueda sustentarlo, lo pueda mantener. Lo podemos ver dentro de la cuestión materia familiar o civil, donde aquí un facilitador, un mediador va a buscar la solución posiblemente en un conflicto, ya sea de cuestiones familiares, cuestiones de alguna situación de pensión alimenticia o de un divorcio, X situación que se pueda, una controversia de orden familiar que se pueda presentar, la colaboración, trabajo conjunto para identificar comunes, y aquí lo podemos entrar directamente al planteamiento que se puede llevar en materia laboral, directamente desde el inicio, que se pueda llevar un proceso, y nos insta, la ley federal de trabajo nos insta a todos que busquemos una mediación, que antes de iniciar un juicio que se lleve la mediación, y todo se lleve en un centro de mediación donde pueda llevar una colaboración de ambas partes, tanto el empresario o en este caso el patrón con el trabajador, y puedan solucionar y llevar esa solución. La confidencialidad, tomando la protección de los datos personales, las leyes que existen, la Ley General de Protección de Datos Personales a través de sujetos obligados. Hoy vemos que hay facilitadores particulares, y en este caso puede mantenerse a través de particulares, y en el anterior, perdón, a través de sujetos obligados. La transparencia, el intercambio honesto de información relevante que se pueda presentar, posiblemente es un delito de alto impacto, X situación, ver qué se puede llegar, qué tanto se puede solucionar o qué puede otorgarse en ese momento, la corresponsabilidad. Adelante, es cuanto. No. Me gustaría interrumpir el punto, porque está hablando de mediadores, obviamente, de orden público y de orden particular. Privado. De orden privado. Venimos de una mediación. En la cual nos estamos percatando de muchísimas situaciones, que el personal público se está convirtiendo en algo mecánico. La primera contestación, y creo que nos ha pasado a todos, es que necesito que usted primero me demande para poder ejercer su derecho. Exacto. Oiga, espéreme, pero por eso estamos en la mediación, para evitar que te demande. Y la contestación fue, no, es que me tienen que... Y estamos hablando en el ámbito laboral. A ver, es que entonces no estamos entendiendo
los principios mediáticos. No hemos llegado a todavía comprender el alcance de lo que significa la mediación o estos métodos alternativos de solución de conflictos, para precisamente no llegar al punto de tener que demandar a alguien para poder hacer valer algún tipo de derecho o para poder reclamar algo. Está comentando ahorita el doctor Jafet que debe de haber este acuerdo de voluntades, que pues sí, es lo más lógico. Si estamos poniendo a dos personas a que platiquen, a que den puntos de vista con relación a un problema, para no llegar a que ese problema sea más grande, debe de existir este interés recíproco de lo que cada uno de los dos quiere, ¿no? Y entonces ese es el verdadero punto de lo que es la colaboración, lo que es la mediación y todos los medios alternativos que existen o que tenemos actualmente. Claro, porque si no estamos entendiendo, estamos perdiendo el tiempo. Claro. Y sobre todo, lo que es peor, estamos echando a perder toda una maquinaria procesal humana, estamos perdiendo horas, hombre, para nada. Nada Lo más. que comenta usted, mi querido amigo y amiga, nosotros como litigantes no estamos preparados en una forma deontológica, no tenemos esa deontología legal. Lo que decimos, es que todo tienes que llevarlo primero tienes que instar a mediación. Tú llegas a hablar con la empresa y el mal asesoramiento que tiene que dar el abogado en ese momento, niégale todo, no aceptes nada, a juicio, y en juicio yo te gano más. Y es una de las situaciones que es irrelevante, Sí. muchas cuestiones. Ok, te vas a ir a juicio, nada más por pensar que voy a ganar dinero, que voy a ganar un porcentaje, X situación, pero lo que va a pasar aquí, ok, posiblemente ganes un poco más, ganes un 10-15% más, pero el proceso que te vas a llevar, en los términos procesales de 1 año, 2, 3 años, junto con amparo que pueda haber, con recursos, si no es que un poquito menos, un poquito más, el desgaste que puede tener el cliente en ese momento de llevar el proceso, y ya cuando gane, posiblemente gana la indemnización, restaurar X situación, puede ganar algo más, menos los impuestos que van a cobrarle, menos los impuestos que le van a entregar, pues va a resultar lo mismo, va a resultar lo mismo. No estamos preparados como litigantes para llevar la mediación aquí en México, y muchas veces la avaricia o querer ganar un poquito más o el orgullo de decir, no, niega todo, no aceptes nada, es una de las cuestiones que en México no estamos preparados, y eso es por eso que debemos tener una deontología jurídica, una deontología, Muy bien. el saber de cómo comportarnos éticamente como Claro. abogados litigantes. Claro, aquí es el punto donde diríamos, ¿qué diría Hermes, no? Sí, Doctor Oscar. Yo estoy de acuerdo con lo que comenta el doctor Jafet. Sin embargo, creo que no es que México no esté preparado. Lo que se tiene que cambiar es la cultura jurídica. Que ya no sea la cultura de la controversia, de la confrontación, sino una cultura de la negociación pacífica. Y quienes ya estamos en los medios alternos de solución de controversias, creo que lo que hemos visto es que debemos de tener claridad lo que es cada mecanismo, lo que es la negociación, el derecho colaborativo, la mediación, la conciliación. O sea, porque yo escucho que hay abogados que confunden el uno con el otro, y incluso con la justicia restaurativa, que está también contemplado dentro de la Ley General de Mecanismos Alternativos, porque cada conflicto tiene su mecanismo adecuado. O sea, si nosotros, aquí lo importante es que nosotros aprendamos a hacer un buen análisis del conflicto. Cuando el cliente llega con el abogado debe estar preparado para hacer un buen análisis del conflicto. Cuando el abogado hace un buen análisis de conflicto, le dice, esto lo hacemos a través de mediación, esto vamos a hacerlo a través de un proceso colaborativo, esto no queda otra que demandar. ¿Por qué? Porque el abogado es el conocedor del procedimiento y el cliente es el conocedor del conflicto. Y si así como Hermes, escucho, era el que llevaba la voz de las personas para ser escuchadas, aquí lo que hace el abogado es lo mismo.
escucha a su cliente, pero le ayuda a que se escuche a su cliente. Si nosotros en la formación de los abogados se les capacita para hacer una buena entrevista y análisis del conflicto, tendrán esa capacidad de poder llevar al cliente a que él se escuche y diga, creo que por aquí puede ser. Y entonces la voluntariedad ahí va a estar, porque no está viciada su voluntariedad, porque muchas veces la voluntariedad está viciada, porque lo que quieren es resolver. Ya no quiero volver a ver a este hombre y que me dé lo que tiene que darme y bla, 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 bla. Entonces yo creo que si nosotros realmente queremos alcanzar los principios que están establecidos en la ley de los mecanismos alternativos, debemos aprender a hacer un buen análisis del conflicto. Yo creo que ahí está la base, es como el médico, lo que hacemos, hacer un buen diagnóstico. Sí. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico, un buen análisis del conflicto, el procedimiento es natural, ya sabemos por dónde. A este hay que darle medicamentos, a este paciente hay que una cirugía, hay que hacerle radiación, o sea, vamos, ya tenemos el diagnóstico, entonces sabemos hacia dónde caminar. Así es. Y no Claro. quiero quedarme ahí yo en el micrófono, sino hay que ser colaborativos. Coincido con mi amigo, con el doctor Ortiz. Efectivamente, estaba yo investigando en otros países cómo funciona la mediación. Es una cuestión cultural. Es una cuestión cultural porque finalmente es una cuestión de decisión y de voluntad política. Nosotros históricamente somos un pueblo que viene de las guerras y siempre hemos resuelto nuestro conflicto a balazos, a sombrerazos y a guarachazos. Tenemos muchos ejemplos, pero creo que como ejemplo puede ser mediador un médico, Claro. como es el caso del doctor Ortiz, que es un médico cirujano. Sin embargo, se ha especializado porque hay manuales, hay técnicas precisamente para la mediación. Otros países han adelantado bastante. Para no darse de balazos, sí, lo que han hecho es precisamente normar criterios, normas, manuales como mediador. La base de la mediación es la sensibilidad del mediador, que haya voluntad para resolver el conflicto y que además haya esta disposición que la puede tener un médico, un psicólogo, un sociólogo, no necesariamente un abogado, porque generalmente decimos que nosotros contratamos a un abogado para defendernos de otro abogado. Entonces creo que podría interceder o intervenir uno tercero que domine el lenguaje, que controle el lenguaje, porque la mediación o la intervención o el medium es precisamente quien conoce el lenguaje. Comunicación viene de la etimología comunicare, que significa poner en común, que obviamente que no todo vamos a poder llegar mediante la mediación. Si es un delito grave de alto impacto, pues imposible. Pero si es estos pleitos de divorcio, estos pleitos de pareja, estos pleitos de vecindad, literalmente, que el vecino me tiró la basura, que construyó una ventana dando hacia mi cancha o mi jardín. Entonces hay tipos de mediaciones que nos podemos evitar pasar no solo desde la primera, sino yo diría la primera, la segunda y la tercera etapa. ¿Para qué llegamos hasta el juez si es algo tan pequeño? Acuérdense, mientras más vamos avanzando en las etapas, va saliéndole más caro al cliente. Entonces sí creo que esto viene desde otras partes de Europa, que el conciliador debe ser una persona imparcial y neutral, sin ningún interés en el resultado del conflicto. Debe conocer las dos partes. Obvio, el conciliador debe ser muy discreto y reservarse esta información. Sí, en la conciliación debe ser un proceso flexible, es un acto político. Hay que ceder las dos partes para llegar a una negociación y poner un cronograma, no salirnos de este cronograma, ni tampoco tocar temas que no tienen que ver con la conciliación. En un libro que leí hace mucho de Igor Caruso, que se llama La separación de los amantes, y entre otros libros dicen cómo las parejas podemos pelear. Hay reglas para pelear dentro de la pareja. 1, ponemos como objetivo llegar a un objetivo en común. 2, no nos vamos a salir de ese tema, no vamos a meter temas que no tienen que ver. 3, vamos a poner un tiempo y seguimos enumerando. El fin es llegar a resolver ese conflicto, porque a veces vamos aumentándose como ondas concéntricas y entonces en lugar de resolver un problema de que dejas tirados tus calcetines en el suelo, eso puede llevarnos hasta el divorcio. Así es. Entonces son cuestiones muy elementales de ojo,
No hablo de sentido común, porque el sentido común es el menos común de los sentidos, diría Antonio Gramsci. Y puedo poner muchos ejemplos de eso. Y aquí lo que tú comentas es básico, es que el facilitador, llámese mediador, conciliador, trabaja para que las partes, las personas que en conflicto, resuelvan, no el facilitador dar soluciones. O sea, el facilitador, su objetivo no es voy a solucionar, no, es voy a ayudar a que los otros, a través de la comunicación, resuelvan su conflicto. Que vean con claridad el fenómeno. Claro, cuando el facilitador quiere ser el protagonista, es decir, el que decida cómo solucionar, ahí ya perdió toda imparcialidad. Entonces es importante que así se vea. Y el derecho colaborativo tiene otros elementos que ya no hay mucho tiempo para explicarlo, pero hay que apostarle al derecho colaborativo de verdad, porque no es excluyente uno del otro. La mediación y el derecho colaborativo de verdad que son la verdadera solución a una sociedad pacífica. Ok, muy bien. Me encantó, sobre todo ese manual conyugal, yo nunca lo había escuchado. Sí, claro. Debe de estar muy bueno. Es vendible, es muy vendible. Que si quieren un día hacemos una charla sobre eso. Reglas para pelear en pareja. No, pues es que hablando de sociedad, es la primera cópula, la familia. Sí. Ya después venimos las colonias, ya después venimos país, todo eso. Pero si por lo menos lográramos al 100% controlar esa esfera familiar bajo reglas como esa índole, yo creo que viviríamos otro tipo de situaciones a nivel incluso internacional. Nos perdemos mucho el respeto bajo esa situación, ¿no? Sí, si me permites, doctor Andrade, no tenemos universidades para saber ser padres. Echando a perder se aprende. No tenemos universidades para saber ser esposo o esposa, marido o marida. No tenemos universidades. Hasta ahí déjele, porque si dice de madre se van a ofender. Ensayo y error. Sí. Pero eso creo que sería muy importante. No, y además es parte de la política criminal. O sea, sí, hablamos mucho, pero a ver, espérenme. Es facultad del Estado. La política criminal es facultad del Estado. Prevenir el delito. Y creo que sí se está haciendo de alguna manera la tarea, abriendo esos centros de mediación. Sí, yo creo que las fiscalías tienen sus centros de mediación al interior de las fiscalías, entonces sí se está trabajando poco a poco, pero ahí se va. Pero ahí se va avanzando. Tenemos 5 minutos que nos los tenemos que repartir muy rápidamente. Doctor Yafet, ¿le parece si nos habla unos 2 minutos sobre lo que nos espera a nivel internacional? Doctor Oscar, yo creo que es un tema muy importante, el derecho colaborativo. 2 minutos y 2 minutos finalizamos bajo los mismos estándares. ¿Le parece bien? Adelante, doctor Yafet. Claro que sí. A nivel internacional, tomar referencia lo que viene en España, lo que viene en Estados Unidos, lo que viene en otros países que vienen trabajando. México está avanzado con las normativas que se han pronunciado. México ha alcanzado a grandes niveles que muchos países toman referencia a lo que está pasando, y pues con el trabajo que se va a presentar posteriormente, toda la actividad, pues lograr esas aperturas, saber un poquito más de lo que está pasando en otras naciones dentro del programa, dentro de Acción y Omisión, y presentar también las pláticas que podamos tomar en referencia todo lo que suceda a nivel internacional con otras instituciones, y pues aprender un poquito y presentarlo aquí en nuestro país, mi querido amigo. Muchísimas gracias, doctor Yafet. Adelante, doctor. Sí, creo que el mensaje que podemos dejar en este programa son 3 puntos. El primero, caminar hacia una cultura de paz en lugar de una cultura de confrontación. 2, que se profesionalice en los mecanismos alternativos de solución de controversias, no tan solo a los abogados, sino a la población en general, en diferentes niveles, pero creo que como sociedad tenemos que entender que tenemos que cambiar hacia una cultura de paz y no a la cultura de confrontación, ¿no? Claro. Y 3, que la
formación de abogados y de otros profesionales que intervienen en el conflicto tengan estos conocimientos, de menos los básicos. Y ya quien quiera especializarse, certificarse, pues tomen los cursos que están marcados en la ley, pero sí que se incluya en la currícula de licenciaturas de Derecho, de Psicología, de Sociología, qué es el conflicto y cuáles son las formas de resolverlo de manera pacífica, aunque sea para que conozcan aunque sea mínimo el tema, claro. Incluso yo me atrevería a adjuntar en los temarios de secundaria. Bueno, estamos hablando de esta parte jurídica, pero en la mediación social, claro, nosotros como tenemos antes, programas, civismo, ¿no? exacto, programas para primaria, secundaria y bachillerato, y ahorita un comercial estamos implementándolo a nivel universitario, porque en 2023 claro, se firmó con Derechos Humanos la Federación de Educación Superior, firmó un convenio que todas las universidades tendrían su programa de cultura de paz. Entonces lo estamos implementando en la Universidad YMCA, un programa de cultura de paz que es amplísimo. Muy bien, porque acuérdense que aquí damos abrazos y no balazos. Muy bien, doctor Merino, por favor. Bueno, yo hoy en la mañana casi terminé de leer un libro que se llama Descolonizar el saber, reinventar el poder, de este pensador Boaventura dos Sousa Santos. Entonces, creo que debemos tomar lo mejor que nos ha heredado el pensamiento eurocentrista. De hecho, hablamos un lenguaje eurocentrista, el español. Y entonces tomemos descolonizar el pensamiento, porque también en las culturas ancestrales que tenemos en este espacio, hablemos de los indígenas, hablo específicamente de mi tierra, de Oaxaca, donde precisamente el Consejo de Ancianos ya toma las decisiones por el grupo. No tendrán muchos conocimientos, no tendrán doctorados, pero son sabios, porque allá arriba en las montañas han sobrevivido después de centurias, y esto solo lo pueden hacer mediante la negociación, mediante la conciliación y mediante el diálogo. Esto es lo que les ha permitido sobrevivir, y entonces les recomiendo mucho, lo pueden bajar por internet, este libro que se llama Descolonizar el saber, reinventar el poder. Es decir, demos el poder a la gente. Qué interesante, ¿no? Sí. Qué interesante, porque digo, ese es el inicio del Senado de la República, ¿no? Consejo de los Viejos. Se tendría que analizar muy bien el contenido de esa literatura para saber si realmente tenemos un Senado como tal. Así es. Y pues en verdad que nos encantaría seguirlos escuchando, porque cada uno nos aporta un poquito de gran conocimiento, y eso es bastante padre. Bueno, por lo menos para mí es bastante padre poder aquí escucharlos y conocerlos y tratar de entender todo esto que nos dicen, ¿no? No, lo vamos a entender. Vamos a mediar. Es así que no me gustaría ni siquiera despedirnos. Así es. Me gustaría darles las gracias por estar presente en esta cabina, en línea, al doctor Yafet, pero no despedirlos. ¿Por qué? Porque yo creo que esto es un detonador de muchos temas, ¿no? Así es. Que tendríamos que ver. Seguir viendo, así es. Y pues como ya lo saben, nosotros tenemos nuestras redes sociales en Facebook como Corporativo Jurídico Andrade Asociados, Búho Andrade, y pues ahí nos pueden buscar, ahí pueden buscar los nuevas instalaciones. Sí, también. Pueden buscar los programas, pueden buscar todo lo relacionado a corporativo. Por ahí todavía no está 100% confirmado, pero al parecer sí vamos a tener otros 3 congresos. 3 congresos precisamente bajo esa tesitura, la mediación y la violencia. Entonces, a nivel internacional. ¿En qué meses? Por ahí vamos a estar subiendo ya las próximas fechas. Parece ser que va a ser marzo, julio y noviembre. Pero pues les vamos a estar subiendo en nuestras redes sociales todo lo relacionado a estos congresos, que precisamente van a ir relacionado lo que es el derecho colaborativo, la mediación y la violencia. Entonces, con toque internacional además, que eso es lo más importante, como ya nos los estaba adelantando el doctor Yafet. Queremos dar las gracias al Club Rotary Azcapotzalco, Club Rotary San Rafael,
Torremayor por Torremayor. las atenciones que han tenido Con nosotros. con el corporativo, con un servidor, y un abrazo muy fuerte para Así es. todos ellos socios. Así es, también queremos dar las gracias a la Facultad Judicial de Derecho Tributario que nos permite estar aquí transmitiendo desde su cabina de radio. La verdad es que un enorme agradecimiento que nos hayan abierto las puertas, ya un año con mesecillos por ahí Sí. presentando estos programas, y es un gusto, un placer que siempre nos reciban de la mejor manera, y pues aquí está la facultad para quienes quieran ampliar sus conocimientos en el área del derecho. Muy bien. Pues muchas gracias, amigos. Muchísimas Por aquí los gracias. esperamos tener muy Gracias. pronto. Así es. Muchas gracias, Jafet. Gracias, amigo. Excelente noche, amigas, amigos presentes en la cabina. Muy gracias por todo. Muchísimas gracias a todos los que nos ven, y nos vemos la siguiente semana con otro programa de Acción o Omisión Penal. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la Gracias. Buenas noches. Hola.